Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les pone. Buenos días para todos nuestros asistentes, bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Paola Quintero y los acompaño durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante aplicable para nuestras labores. Ahora sí quiero que entremos en materia. Bienvenidos a la Comunidad Nacional del Conocimiento en Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Con la temática titulada Sesión 4, Estructura técnica del documento rector de investigación de accidente del trabajo. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, maestranda en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, profesional en Salud Ocupacional, conciliadora en Derecho, Mecanismos Alternativos en Resolución de Conflictos, amplia experiencia en Derecho Laboral, de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo y en manejo de grupos y equipos de trabajo. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Feliz inicio de semana cortica. Qué alegría, de verdad, qué privilegio y qué dicha poder iniciar con ustedes esta jornada laboral, con la mejor comunidad de todas, investigación de accidentes. Bueno, hoy tenemos un tema súper chévere, bastante interesante y les tenemos regalitos ahorita les vamos a contar más adelante, para que no se desconecten de este espacio. Hoy estamos en esta ruta de conocimiento. Recuerden que son 8 temáticas, de las cuales ya hemos abordado 3. Hemos visto, para que puedan volver al repositorio de la comunidad si no estuvieron en las anteriores y sigan el hilo conductor. Vimos los fundamentos esenciales para orientar la investigación de los accidentes, revisamos unos pasos claves en la investigación de los accidentes y a partir de unos casos emblemáticos, la sesión anterior estuvimos conversando del proceso de notificación legal del evento del accidente y hoy nos vamos a concentrar en la estructura del documento rector de investigación de accidentes desde 2 perspectivas. 1, el procedimiento y 2, el formato idóneo, suficiente, adecuado para registrar la investigación, teniendo en cuenta que estos son pruebas legales. No olviden que en las próximas sesiones todavía nos faltan 4, entonces para que si van a acompañarnos en las siguientes para que repasen lo que hemos visto en las sesiones anteriores, porque en la próxima vamos a revisar un caso específico de investigación en un accidente de una actividad de alto riesgo. En la sexta sesión vamos a revisar un tema que me encanta, que es toda la responsabilidad legal del empleador y de quienes lo representamos. En la séptima sesión vamos a compartir qué pasa cuando el Ministerio de Trabajo apertura una investigación administrativa o interpone una querella cuando el accidente es grave o fatal. ¿Qué es responderle al ministerio para prevenir y evitar sanciones a la empresa? Y por último, y la última sesión, que es la número 8, vamos a revisar desde el derecho civil y el derecho penal todo lo que tiene relación con la concurrencia de culpas cuando hay un accidente grave o una fatalidad. Para continuar este espacio, tenemos una actividad súper chévere que es el Evaluémonos, que Paolita nos va a contar de qué trata. Paolita, adelante.
Claro que sí, mi doc, muchas gracias. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Recuerden que esta actividad se realiza 2 veces durante el evento. Una al inicio para identificar los conocimientos con los que llegan los participantes a esta actividad formativa y al final para reconocer qué aprendizajes o conocimientos adquirieron. Vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. Es un ítem obligatorio del informe de investigación. A, el plan de trabajo anual. B, la identificación de las causas. C, el presupuesto general de la empresa. D, el reglamento interno de trabajo. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, el plan de trabajo anual, 11%. B, la identificación de las causas, 80%. C, el presupuesto general de la empresa, 0%. Y D, el reglamento interno de trabajo, 9%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El informe de investigación es una evidencia legal probatoria. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, verdadero 96%, B, falso 4%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Los testimonios son pruebas suficientes para determinar causa raíz? Esto es A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, verdadero 34%, B, falso 66%. Bueno, gracias por participar en este sondeo inicial. Ahora sí iniciamos con nuestra sesión, doctora Hilda. Este espacio es tuyo. Bueno, gracias a todos los que se dan siempre el permiso de participar, de responder, los que realmente están súper activos y atentos. Quiero invitarlos a que por esta hora suelten cualquier distractor, suelten el celular y se concentren conmigo porque les vamos a entregar información súper relevante. Bueno, para iniciar y para irnos activando en ese chat, queremos plantearles una pregunta, es una metáfora. Imaginen que ustedes son una herramienta o un instrumento de trabajo, un instrumento, bueno, que contribuye a realizar el trabajo de manera más segura y más efectiva. Si ustedes fueran esa herramienta o ese instrumento, ¿cuál serían? ¿Y qué función cumplirían? Vayan escribiéndonos en el chat que Paolita ya nos va a leer y bueno, nos encantaría conocer un poquito su perspectiva. Paolita, la pregunta también para ti. Si tú fueses esa herramienta o instrumento de trabajo que aporte a tu equipo para hacer un trabajo de verdad más eficiente, más seguro, más ágil, ¿qué herramienta serías? Bueno, doc, yo pienso que sería ChatGPT. Me gusta. ¿Y por qué el ChatGPT? Porque tengo muchos conocimientos para todos. Uy, qué súper, Paulita sería el ChatGPT. Yo sería tal vez como unos anteojos, como mis gafas, que no las suelto. Porque digamos que en esa metáfora, las gafas me permiten observar más allá de lo evidente y entrar al detalle, enfocarme en aquellas cosas que a veces no vemos por la prisa, por la premura de tiempo. Y con esos anteojos, con esas gafas, yo le ayudo al empleador a ver, observar aquello de pronto que puede estar oculto para ayudarles en un blindaje jurídico. Entonces yo sería anteojos, Paulita sería el chat GPT y ustedes qué serían. Paulita, cuéntame si en el chat ya alguien se animó con su metáfora. No, mi doc, no, todavía no tenemos respuestas de estos queridos asistentes. Bueno, listo. Entonces ahorita, cuando ya nos escriban, tú me haces un pare y revisamos qué nos escriben. Bueno, Claro que sí. nuestro contenido de hoy vamos a concentrarnos en 5 puntos fundamentalmente. Vamos a hacer un repaso súper importante de los debes de la resolución 1401 de 2007, que es la que nos determina todo el proceso de investigación de accidentes. Le saqué 12 debes, entonces ahorita los vamos a repasar porque es importante que desagreguemos y que revisemos cuál es nuestra obligatoriedad a partir de esta resolución. Voy a llevarlos a que revisemos la estructura del procedimiento de la investigación del accidente y seguido de esto, la estructura del informe.
Paola y yo les tenemos un regalo. Más adelante les vamos a contar cuál es el regalo frente al procedimiento y al informe, pero no les vamos a contar ya para que no se nos vayan a desconectar. Entonces, más adelante les contaremos. En el punto 4 voy a concentrarme en las pruebas que podemos recolectar para sustentar y documentar adecuadamente ese informe de investigación, porque el informe de investigación es una prueba legal, es evidencia legal probatoria que puede ayudar al empleador a exonerarlo de una culpa frente a un accidente si está bien sustentado. Y por último, vamos a revisar cómo se redactan y cómo se plantean las acciones correctivas, preventivas y de mejora dentro del marco del plan de mejoramiento. Recuerden que la evaluación, igual como la hicimos al principio, vamos a hacerla al final para revisar qué tan eficaz fue esta formación y vamos a responder preguntas. Las preguntas las vamos a responder en 2 momentos, a la mitad de esta sesión y al final. Entonces, listo, muy bien. Objetivo de hoy, que ustedes se lleven claridad de cómo estructurar un buen informe bien documentado de investigación y el documento rector que no nos puede faltar, que va de la mano con el informe, va de la mano el procedimiento, cómo vamos a desarrollar esa investigación. Y por último, entonces, cómo desarrollar plan de mejoramiento. Les decía hace un momento que nos vamos a concentrar en 2 documentos rectores, informe y procedimiento. Para ello, quiero llevarlos a 12 puntos específicamente de los debes de la resolución 1401. Recuerden las formas verbales que les he venido contando. Cuando uno lee un artículo, cuando lee, no sé, un artículo de una resolución, de un decreto, de una ley, debemos identificar primero verbos rectores. Los verbos rectores es lo mandatorio. ¿Qué debemos hacer? Identificar, desarrollar un procedimiento que nos pide la ley. Y las formas verbales son 3. Los debes, debería y podría. Recuerden que los debes son obligatorios. El debería es voluntario, es una recomendación, Y el podría es una potestad que tiene el empleador de hacer o de no hacer. Entonces, el primer debe que identificamos en esa resolución 1401-2007 es que se debe investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo, todos. No solamente son los accidentes de trabajo, también son los incidentes. Recuerden que el incidente es una situación que en condiciones levemente diferentes puede también causar un daño, pero el incidente, a diferencia del accidente, el incidente no causa daño a la persona. Puede causar pérdidas en el proceso, daño patrimonial, pérdida en la infraestructura, en un equipo, en una máquina, pero no causa daño a la persona, diferente al accidente que sí causa daño al trabajador, a la persona. Pero entonces todos los incidentes y los accidentes deben ser investigados. Generalmente solamente investigamos accidentes, pero la investigación del accidente es una acción reactiva, porque se hace cuando ya el daño se ha causado. Entonces la idea es actuar en el antes, de manera preventiva en el incidente. Se debe realizar la investigación dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. Recuerden, y siempre les repaso en estas sesiones, qué significa días siguientes y qué significan días calendario. Cuando la ley nos habla de días siguientes, se presumen hábiles. Si nos hablan de días calendario, sí se determinan como todos los días, incluyendo sábados, domingos y festivos. Aquí nos hablan de días siguientes, es decir, hábiles. Se debe adoptar una metodología y un formato para investigar los incidentes y los accidentes de trabajo. Por esta razón, hoy les vamos a compartir un procedimiento y un formato para que si ustedes ya lo tienen en la empresa, que yo creo que sí, ya deben estar adelantados en eso, lo revisen, lo repasen y si pueden mejorar de alguna manera con lo que les vamos a entregar hoy, pues es una oportunidad. Pero entonces sí o sí deben tener procedimiento y el formato que van a utilizar para ese informe de investigación. Se debe conformar un equipo investigador. Recuerden que la conformación del equipo investigador está determinado en el artículo 7 de la resolución 1401 y nos dice que debe estar
El jefe inmediato o el superior inmediato del trabajador accidentado, si esta persona no puede estar, deberá estar el supervisor del área donde ocurrió el evento, debe estar un representante del COPAS, si no hay COPAS, el vigía, debe estar la persona delegada o el responsable del sistema de gestión, responsable de seguridad y salud, y si el accidente es grave o es fatal, una persona que tenga licencia. Obviamente, hoy día la persona con licencia ya es el responsable de la investigación, entonces es el que también nos apoya cuando el accidente es grave o es fatal. Se deben implementar las medidas y las acciones correctivas que resulten de la investigación. Entonces, no solamente es determinar unas causas, es qué vamos a hacer para que el daño no se repita, para que no haya recurrencia, para que no se presente nuevamente una lesión. Siempre les digo que el error no está tanto en embarrarla una vez, porque somos humanos y nos pasa. El error y el fallo grande que la ley sí castiga duro cuando el caso nos llega a un juez de la República, un juez laboral, un juez penal, un juez civil, porque nos demandaron. El tema es que no hayamos hecho nada para subsanar. Entonces, el error no está en fallar, el error es no subsanar y no hacer nada por corregir. Entonces, por eso las acciones son necesarias. Se deben proveer los recursos, los elementos, los bienes y servicios necesarios para implementar los controles, o sea, las medidas preventivas, correctivas y de mejora que se hayan descrito y que hayan salido de la investigación. Esos recursos deben darnos para controles que sean suficientes y necesarios, no controles superficiales. El control que se determine debe ir a la causa real, a la causa raíz para subsanarlo del todo. Se debe implementar el registro y el análisis de la información derivada de las investigaciones estadísticas. Entonces debemos llevar unas estadísticas, una base de datos donde sepamos qué persona se accidentó, cuántos días de incapacidad, cuál fue el tratamiento que se le dio, etcétera. Y dentro de esto, calcular los indicadores de control y seguimiento. Recuerden que los indicadores están determinados, los 6 que nos pide el artículo 30 de la resolución 0312-2019. Entonces, eso también lo debemos tener documentado, al igual que debemos remitir a la ARL y al Ministerio de Trabajo las investigaciones de los accidentes graves y mortales. Aquí me faltó poner Ministerio de Trabajo, porque son dos actores que están, el ARL siempre, frente al accidente de trabajo, siempre la notificación a la ARL, pero el Ministerio de Trabajo cuando el accidente connota como grave o fatal. Se debe también registrar en el informe las causas inmediatas y básicas y trascender la causa que a veces determinábamos como exceso de confianza. Miren, el exceso de confianza no es una causa real. El exceso de confianza es algo que se nos quedó como de manera superficial en los informes de investigación. Tenemos que profundizar en qué barreras nos fallaron para que el accidente se generara, porque no solamente debemos concentrarnos en la culpa de la persona, o sea, no solamente es porque el trabajador no observó, porque el trabajador estaba distraído, es qué barreras o qué controles no funcionaron, qué barreras no se dieron para que el accidente se causara. También debemos documentar el compromiso de la adopción de las medidas de intervención y ese compromiso se fija dentro con la firma del representante legal en el informe de investigación. Ya vamos a repasar lo que nos dice el artículo 13 de la resolución 1401 de quiénes son los participantes en la investigación para firmar el documento de la investigación, que dentro de esos está el representante legal, porque es el que nos otorga los recursos para los controles. Y se deben conservar los soportes de la investigación. Esos soportes de la investigación podemos custodiarlos de manera en medio magnético o en medio físico, pero debemos custodiarlos por un tiempo suficiente porque nos pueden venir a hacer una reclamación muchos años después. 3 años después vienen a hacernos una reclamación nos ponen una demanda por algo de un accidente. Entonces necesitamos demostrar que sí actuamos siempre con debida diligencia y con oportunidad
en los controles operacionales. Ahora, en un momento les voy a mostrar una idea de la estructura del procedimiento, porque eso es uno de los regalos que les contábamos que les vamos a entregar hoy, pero ya les vamos a decir dónde lo van a encontrar y cómo lo van a descargar. La estructura del procedimiento. Entonces, el procedimiento, lo primero, debe tener un objetivo. Ese objetivo define el propósito y debe responder a unas preguntas. Las preguntas son: ¿para qué se investiga? ¿Qué se pretende lograr con esto? ¿Y cuál es el resultado esperado? Entonces, cuando ustedes redacten el objetivo, ese objetivo debe estar encaminado a esa claridad. Se debe, dentro del objetivo, también tener en cuenta que vamos a identificar hechos, vamos a identificar causas. Recuerden que las causas son inmediatas y son causas básicas. Establecer acciones y, al final, ¿para qué hacemos esto? Para prevenir recurrencia. Recurrencia es la repetición de las acciones que pueden conllevar al daño. El procedimiento debe tener un alcance. Ese alcance determina a quién y a qué situaciones aplica el procedimiento, este documento, que es el documento rector. Se debe establecer que el alcance va a personal directo, a contratistas, a subcontratistas, a practicantes y a partes interesadas involucradas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Los visitantes, por ejemplo. Entonces, los visitantes también deben estar incluidos, no para pensar que el visitante se va a accidente de trabajo, no, sino qué vamos a hacer si es un visitante el que nos lesiona, si tenemos que actuar con debida diligencia. Si hay un visitante, ingresa, se cae, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos a esta persona? ¿A dónde la llevamos? Piensen siempre que vamos a proteger el bien jurídico tutelable, que es la vida en combo completo, vida, salud e integridad de todas las partes que están involucradas en el proceso. Vamos a tener un marco conceptual y unas definiciones, y en ese marco conceptual debemos tener definido qué es el accidente de trabajo, el incidente, el accidente grave, la conformación del equipo investigador, la diferencia entre las causas inmediatas y las básicas, la pérdida, el FURAT y todo el proceso y el mecanismo de investigación. Y aquí mismo vamos a determinar responsabilidades. Responsabilidades de la alta dirección, de los trabajadores, del superior inmediato, del responsable del sistema y del COPAS. Voy a pasar un momentito a mostrarles, porque ese es el primer regalito que les tenemos. Entonces, en el repositorio, recuerden que todas las comunidades y esta comunidad tiene donde vamos a cargar esta grabación cuando más adelante, más o menos 8 días después, este en vivo queda grabado. Y hay una parte que ya se llama material complementario. En ese material complementario ustedes van a poder descargar una carpetica que les vamos a dejar allí, y esa carpetica va a tener estos documentos. Entonces van a encontrar este documento rector, un procedimiento que elaboré, que se los comparto, y ustedes lo que hacen es adecuarlo a la naturaleza de su organización. Entonces el documento tiene el objetivo, el alcance, las definiciones, tiene las responsabilidades, la metodología. Esta metodología que se describe acá es de árbol causal, que es la que utilizo en las investigaciones en las que participo. Cómo se recolecta la información, hablamos de todo el tema de los testimonios, de los testigos, cómo se hacen las entrevistas a la persona involucrada en el accidente, el trabajador accidentado, si nos puede dar el testimonio, a sus testigos, cómo tomar evidencia objetiva, registros fotográficos, entre otros. El análisis causal, y por aquí abajito les estoy dejando los códigos determinados para las causas básicas y las causas reales, que estos van también en el FURAT. Entonces, este es el documento que van a encontrar: actividades de seguimiento y control, un flujograma, y bueno, me parece que es un documento que está bastante completo, bien elaborado, y a ustedes les va a servir muchísimo como guía. Ahora, voy a continuar por acá para mostrarles enseguida cómo vamos a realizar el formato de investigación y qué pruebas vamos a determinar allí.
Pero antes de continuar con el siguiente tema, que es el formato de investigación, quisiera preguntarte, Paolita, si tenemos comentarios en el chat, qué nos están diciendo los participantes y si nos contestaron a la pregunta de la metáfora. Claro que sí, Doc. Tenemos muchas respuestas de la pregunta de la metáfora. Pero entonces vamos a leer dos porque el tiempo no nos alcanza. Bueno, la primera, Natalia Pulido, nos dice, sería un sistema de alarma y alerta personal que avisara a los trabajadores que algo va a salir mal y los bloquearía. Me gusta, chévere. Sistema de alarma y alerta. Me gusta esa metáfora de Natalia. ¿Qué más Sí, dicen por señora. ahí? Y tenemos aquí el señor Samuel Rojas. Yo sería una brújula. Me gustaría aportar dirección al facilitar el desarrollo profesional e integrar los valores de la empresa y al mismo tiempo brindaría la seguridad de contar con un canal transparente de escucha, mediación y acompañamiento constante. Wow, pero Samuel, me encanta esa metáfora tan chévere, completa. Brújula, alarma. Léeme dos más, Paulito, es que me gusta y eso me ¿De da acuerdo a la apertura. pregunta? Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué más nos dicen? Listo. Tenemos aquí el señor Rafael Segundo Maldonado. Sería una cámara para ver en qué estamos mal para no volverlo a hacer. Súper, muy chévere. Y Y la última. la señora Lina Paola Montesinos. Sería un soporte laboral ya que trataría de evitar cargas al equipo. Súper. Entonces, miren que eso hace parte también de las formas de recolectar pruebas. Lo empezamos a trabajar como un lenguaje metafórico, pero al final la evidencia objetiva para sustentar y completar el proceso de investigación necesita eso. Necesita evidencia, necesita pruebas, necesita alarmas, necesita un soporte, necesita registros fotográficos a través de la cámara, etcétera. Bueno, muy bien, gracias, Paulita. Ahora, ¿cómo estructurar el informe de investigación? Aquí, cuando nosotros vayamos a documentar un tema, a desarrollar un procedimiento, un instructivo, lo que sea, en cualquier proceso operacional en el que participemos, debemos pensar si el documento que nosotros estamos estructurando es tan claro y suficiente que una persona que no tenga tanta relación con el trabajo que nosotros desarrollamos lo entiende adecuadamente. Siempre me pregunto cuando yo escribo algo, porque cada uno tiene una forma de escribir, de argumentar según su profesión, según sus competencias. El ingeniero tiene una forma muy técnica de escribir. Yo como abogada me voy muy al tema argumentativo, al tema jurídico. Un administrador se irá mucho al tema presupuestal, entre otros. Entonces, piensen cómo un niño de 7 años entendería esa información que nosotros estamos escribiendo. ¿Cómo lo entendería un niño de 7 años? Para que nuestra información sea clara y muy sencilla. Entonces la pregunta es, ¿podría una persona que nunca estuvo presente en el evento comprender exactamente qué ocurrió únicamente leyendo el informe que estamos haciendo? Entonces, el informe, que ya les voy a compartir un formato y también les voy a decir dónde les va a quedar para que lo descarguen y lo puedan aplicar, mejorar o complementar, debe convertirse en evidencia técnica, evidencia jurídica y evidencia preventiva. Técnica porque, obvio, tenemos unas jerarquías de controles que necesitamos desarrollar. Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, entre otros. Una evidencia jurídica, porque recuerden que esto nos da un blindaje jurídico al empleador para ayudarlo a exonerar una culpa si nos demandan. ¿Cómo se determina la exoneración de la culpa? Esto lo vamos a ver en las próximas sesiones. Y debe ser sí o sí evidencia preventiva, porque no solamente es cumplir con tener un documento más, es de ahí cuáles son los planes de mejoramiento que estamos determinando para que podamos realmente implementarlos. Y también que esos planes de mejoramiento, esas acciones correctivas, preventivas y de mejora, sean realistas, sean también prácticas que realmente el empleador nos pueda entregar recursos para poder resolver, para poder subsanar. Y siempre debemos pensar que en esa información, en esto que vamos
documentar en el informe, la información debe ser clara, veraz y verificable. Les hablo de la información veraz y verificable. Veraz porque no podemos decir mentiras en un documento como estos. En un informe de investigación no podemos ajustar fechas solo porque es que nos pasamos unos días de los tiempos y los plazos que la ley nos otorga para investigar. Necesitamos siempre poner los datos que son reales. ¿Por qué? Porque esto es verificable. Verificable puede ser verificable a través de la ARL, puede ser verificable a través del Ministerio de Trabajo, de un inspector de trabajo, puede ser verificable por un juez que tenga nuestro caso si hay una demanda y que vaya a determinar si exonera una culpa o no. Entonces pensemos siempre en el peor escenario posible. ¿Qué tal si ese documento, ese informe termina en manos de un juez por una demanda? Si termina en manos de un abogado que está representando a un trabajador que se accidentó, que falleció, a un trabajador que se accidentó y tiene una lesión grave, etcétera. Entonces pensemos siempre que estos documentos que vamos a desarrollar tienen que tener una estructura técnica muy bien fundamentada. No es sentarnos en el escritorio, solo el responsable del sistema de gestión, a llenar por llenar un documento. Este no es un documento más. Esto es un documento que, recuerden, puede exonerar la culpa del empleador y de todos aquellos que lo representamos. Solamente aquí es un recorderis, porque yo ya les he hablado en otras sesiones, quién connota como empleador y quiénes connotamos como subdelegados. Empleador es la figura jurídica del representante legal. Pero ¿quiénes representamos al empleador? Todos aquellos que tenemos una potestad, que tenemos una autoridad delegada, una autoridad de dirección, confianza y manejo, un gerente, un director, un coordinador, un inspector, un supervisor. Cualquiera de nosotros podría ser un delegado del empleador. Y recuerden que en la mitad de todo este proceso está algo muy importante, está nuestra licencia, que con eso estamos soportando esta evidencia. ¿Qué debe tener el formato de investigación? Que ya también les vamos a contar con Paolita cómo van a encontrarlo en el repositorio. Debe tener la información de la empresa, datos relevantes del empleador, del representante legal, los datos del trabajador, la información del accidente, la descripción de qué ocurrió, cómo ocurrió, la descripción de la metodología de la investigación. Recuerden que hay muchas metodologías. Está, no sé, árbol causal es la que yo utilizo, la que les estoy refiriendo, le estamos refiriendo en el procedimiento que les queda en la biblioteca, pero también están las 5W, está el diagrama causa-efecto, están las 4Ps, entre otros. Entonces, cada empresa ajusta su metodología a la que mejor le parezca y a la que ha entrenado a su equipo investigador. Debe tener la identificación de las causas que dieron origen al accidente, debe determinar plan de acción, los datos del equipo investigador y la validación y firma del representante legal. Los datos del equipo investigador debemos tener aquí, determinar quiénes estuvieron presentes con su identificación, nombre, cédula y firmas. Las firmas, incluyéndola al representante legal, deben ser firmas manuscritas, originales. Yo digo manuscritas, pero también puede ser no solamente, bueno, en el papel que yo tomo y firmo directamente en la hoja, en el papel, porque también pueden ser firmas digitales. Firmas digitales que son avaladas a través de un programa que determina la fecha en que firmé y la hora en que firmé. Lo importante de las firmas que vamos a disponer acá es que vamos a dar cuenta que sí somos titulares de esa firma, que sí realmente yo estuve en esa investigación y que no fue que alguien tomó una firma tipo imagen o escaneada, la cortó y la pegó. No, esas no son las firmas válidas. Las firmas válidas son las manuscritas, las originales, las digitales, pero que determinan la titularidad del firmante. Ahora, me voy a ir por acá a mostrarles el documento que les va a quedar también en el repositorio frente a la investigación, este formato. Entonces recuerden que hoy estamos revisando dos documentos rectores, el procedimiento y el formato, donde vamos a dejar toda la constancia de la investigación. En este formato
van a encontrar 4 hojitas de Excel. En la primera van a encontrar este formato, donde tiene la información necesaria que nos pide la resolución 1401. Ustedes pueden complementarlo, pueden mejorarlo. Si quieren ahí incluir temas de seguridad vial, lo pueden hacer. Si quieren hacerlo un poquito más amplio porque están certificados con el tema ambiental y quieren poner temas de investigación de cosas de derrames, lo pueden hacer. Pero aquí por lo menos está lo básico de lo que nos pide la resolución 1401 frente a investigación de accidentes. Está la determinación del árbol causal, que es el que les estamos refiriendo en el procedimiento, pero aquí podrían poner, por ejemplo, espina de pescado, causa-efecto, si esa es la metodología que ustedes han adoptado. La identificación de las causas inmediatas o los actos inseguros con los códigos. Recuerden que los códigos se los dejé en el procedimiento, en el documento rector. Están las causas inmediatas, las causas reales, que salen de la metodología que hemos identificado para ello. Está un espacio que les estoy dejando por acá de los datos de los testigos. Si tenemos testigos, entonces los testimonios de ellos. En otro espacio que hoy no vamos a alcanzar, voy a llevarlos a que revisemos cuáles son los métodos para tomar testimonios. El testimonio escrito, cómo se toma ese testimonio, o el testimonio audible, si vamos a hacer una grabación, y cómo se custodian esas pruebas. Hoy solamente se los voy a dejar mencionado, pero en una de las próximas sesiones lo vamos a profundizar. Y aquí los datos del equipo investigador, recuerden, están los nombres, las firmas, el cargo, cédula, etcétera, incluyendo la firma del representante legal. La firma del representante legal no es opcional. No vayan a hacer como en una empresa cuando les estaba haciendo una auditoría legal, que estaba haciendo toda la trazabilidad del accidente, les pregunto la firma del representante legal y me dijeron, no ha firmado porque el accidente es un accidente leve. Él firma en los accidentes graves. Obvio no. La firma del representante legal en los reportes de accidentes debe estar en todas las investigaciones. Por acá tenemos un listadito que les estoy dejando como un checklist para que determinen pruebas. Entonces, el formulario o el FURAT, si ya lo tenemos, si hubo incapacidades, si conformamos el equipo investigador. Este también nos sirve como un recorderis para saber si tenemos todas las pruebas que sustenten como evidencia el caso. Un instructivo de cómo diligenciarlo y al final les estoy dejando los códigos de las causas básicas, inmediatas, etcétera. Entonces me parece que es una herramienta práctica. Se las dejo así de forma editable para que les quede súper fácil adecuarlo a las condiciones de la empresa. Paulita, hagamos un corte rápido para que me vayas contando 2 preguntas antes de empezar a cerrar y al final hacemos 2 preguntas más. Listo. Perfecto, mío. Dame un segundito y aquí vamos evaluando. Dice el señor Guido Felipe Fino. Para que un niño entienda esta información, se le haría una analogía. Podríamos darle la información que sean libros audibles o películas tipo detective. Bueno, chévere. Sí, Guido, mira, es que digamos que la referencia y la asociación que hago a que un niño de 7 años entendiera la información es para que nosotros sepamos que debemos escribir cualquier información que escribamos en un documento, en un formato, en un procedimiento, lo hagamos obviamente desde la parte técnica, porque somos técnicos, desde la parte legal, pero de una manera sencilla. No busquemos palabras tan rebuscadas, porque a veces la palabra tan rebuscada nos lleva a esa confusión. A veces ponemos palabras que son ambiguas. Entonces, que sea sencillo, claro, que cualquier persona lo pueda comprender. ¿Qué más dicen por ahí, Paolita? Si hay preguntas. Listo. Aquí el mismo señor. Don Guido está muy participativo. Está hablando, dice, ¿sería un magneto visual tipo cámara? Bueno, esta es de la primera pregunta. Sí. Dice, sería un magneto visual tipo cámara teledirigida para conectar toda la empresa. Chévere, conectar toda la empresa, una cámara que observa todo, súper. Bueno, mi Paulita. Listo, perfecto. Esta ya no la realiza el señor Daniel Ortiz Triana. Dice, buen día, un favor, doctora. ¿Las enfermedades de origen laboral quedan registradas en el Ministerio de Trabajo?
Sí, qué buena pregunta, Daniel. Aprovecho para contarte que Positiva tiene la comunidad de enfermedades laborales, que ahí les dan como toda la parte técnica y legal, pero sí, cuando hay una enfermedad laboral determinada ya por la ARL, no es que sea enfermedad presunta, sino ya determinada, tenemos también un tiempo de ley, es el mismo tiempo que tenemos dentro de los 2 días hábiles siguientes para notificarle obvio a la ARL con todo el proceso probatorio, al Ministerio de Trabajo también. Claro que sí. Gracias. Paulita, a ver, recolectándome las otras preguntas, porque ya casi doy cierre a esto y damos un espacio al final, como 5 minuticos, para poder responder más, ¿vale? Listo, sí, señora. Gracias. Ahora, las pruebas que se pueden recolectar. Entonces, yo aquí siempre me baso en el tema derecho probatorio. Aquí siempre lo voy a hablar desde el Código General del Proceso determina qué pruebas son idóneas, relevantes, suficientes en cualquier proceso legal. Entonces, nosotros también en la investigación del accidente necesitamos sustentar, no solamente diligenciar y escribir una información sin sustento. Aquí la evidencia legal es probatorio y el testimonio es súper importante, pero no es la única prueba. Ojo, porque por ahí hay una pregunta del sondeo donde preguntamos que si el testimonio de las partes es la prueba suficiente. No es suficiente porque hay otras pruebas que podemos documentar. Todos los informes que ustedes consideren relevantes, temas de inspecciones de áreas, inspecciones de equipos, los testimonios de las partes, que les decía que en la próxima sesión les voy a traer cómo tomar testimonios audibles, cómo se hacen esos consentimientos informados cuando vamos a hacer una grabación, cómo se llevan a cabo los testimonios escritos, etcétera. Pruebas también los análisis de trabajo seguro, los permisos de trabajo, procedimientos instructivos, registros de mantenimiento, registros de entrega de elementos de protección personal, certificados de capacitación, certificados médicos ocupacionales, todo el tema de videos de cámaras, siempre y cuando en este tema de las cámaras hayamos determinado toda la custodia de la imagen que sale de una cámara a través de la Ley 1581 de 2012 y del decreto reglamentario 1377 de 2013, porque recuerden que la imagen de cada uno de nosotros es una imagen es privada, entonces por eso tiene que tener custodia la imagen y las cámaras y todo esto. Registros de GPS, registros biométricos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea? Todas las pruebas que sean útiles para la formación del convencimiento sobre la hipótesis de las causas que inicialmente nosotros hayamos planteado. Pueden haber más pruebas, esto solamente es como un marco general que les estoy planteando. Y con esto ya empiezo a cerrar. El plan de mejoramiento. Entonces, no será suficiente solamente documentar un formato de investigación. Lo suficiente también será identificar acciones. Las acciones son preventivas, correctivas y de mejora. Dentro del sistema de gestión debemos tener un marco de cómo se documentan las acciones a través de cómo es el sistema de documentación de las acciones, como lo hayan determinado en su sistema. Aquí solamente les voy a poner un ejemplo. Entonces, ejemplo, el tema de, no sé, accidentes de caídas por caídas a nivel. Plan de acción, diseñar un programa de gestión de prevención de caídas a nivel. Responsables, el equipo de seguridad y salud en el trabajo, el COPAS, fecha a noviembre de 2026. Observaciones, en los 2 últimos años de lo registrado en las estadísticas de la empresa se han identificado que las caídas a nivel han impactado tanto por ciento de la accidentalidad general de la empresa. En ese plan, ustedes que deben tener en cuenta, debemos tener la caracterización de la problemática de la accidentalidad laboral, porque el plan de acción es para caídas a nivel, porque el plan de acción va a ser para el tema ergonómico, lo que sea, lo que nos haya causado la lesión. Definir prioridades de intervención, definir objetivos claves de éxito. Esos planes de acción, recuerden, acciones correctivas, preventivas, de mejora. Debemos identificar las causas, pero también saber cuál es el presupuesto que le vamos a pedir a la alta dirección en tema de recursos. Bueno, presupuesto no solamente en tema económico, que sí es muy importante,
pero también recursos técnicos, tecnológicos o humanos para subsanar esas causas básicas de lo que hayamos identificado. Esto nos debe llevar a definir estándares, a divulgarlos, a hacer seguimiento. Y con esto vamos a demostrar suficiencia en el control. El control no solamente se escribe, el control debe ser suficiente y debe ser necesario. Con esto vamos a apoyar al empleador y nosotros mismos, quienes participamos en este proceso, buscando siempre blindaje jurídico. Y ese blindaje jurídico es exoneración de la culpa si esto llega a un estrado judicial. Piensen siempre en ese peor escenario que puede ser un estrado judicial. Les dejamos aquí la bibliografía. Saben que cualquier pregunta, consulta adicional que me quieran hacer, tienen en el primer slide los datos de mi WhatsApp, me pueden preguntar, consultar, que yo siempre en un tiempo razonable les voy a responder. Ahora, vamos a continuar con la dinámica que Paulita nos tiene, que es el evaluémonos, y vamos enseguida a contestar un par de preguntas adicionales. Paulita. Listo, perfecto, mi doc. Sí, señora. Vamos a iniciar entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta. Es un ítem obligatorio del informe de investigación. A, el plan de trabajo anual. B, la identificación de las causas. C, el presupuesto general de la empresa. Y D, el reglamento interno de trabajo. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados. A, el plan de trabajo anual, 9%. B, la identificación de las causas, 80%. C, el presupuesto general de la empresa, 2%. Y D, el reglamento interno de trabajo, 9%. Doctora, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Súper, Paulita. A quienes contestaron que la identificación de las causas, o sea, la B, es la respuesta correcta, que ese es obligatorio para determinar en el informe de investigación. Listo, perfecto, Miedo. Continuamos, segunda pregunta. El informe de investigación es una evidencia legal probatoria, esto es A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos resultados. A verdadero 97%, B falso 3%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Doc? Muy bien, qué pilera. Sí, la respuesta correcta es la A, verdadero. El informe es evidencia legal probatoria, nada que hacer, por eso debe estar muy bien sustentada y muy bien documentada, más aún cuando nosotros vamos a poner allí nuestra firma. Listo, Mido. Continuamos, tercera y última pregunta. ¿Los testimonios son pruebas suficientes para determinar causa raíz? Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos los resultados. A verdadero 21%, B falso 79%. ¿Cómo nos fue con esta tercera pregunta? Súper, Paolita, y todos subimos bastante. La respuesta correcta es B, falso, muy bien, el 79%. Recuerden que los testimonios es una parte de todo el tema probatorio, es una partecita, porque las pruebas son todo lo que nos puede demostrar que hicimos prevención de manera diligente y oportuna. Listo, muy bien, Paulita. Ahora, cuéntame, Paulita, después de esta actividad de evaluémonos, si tenemos preguntas. Claro que sí. Bueno, nos preguntan, si eliminaríamos la obligación legal de investigar accidentes, ¿la estructura actual del documento seguiría siendo útil para aprender y prevenir estos eventos futuros? Paulita, no entendí mucho. Vuélvemela a leer, es que no la comprendí Dice, tanto. Vuélveme. si elimináramos la obligación legal de investigar accidentes, ¿la estructura actual del documento seguiría siendo útil para aprender y prevenir eventos futuros? Ah, ok, listo. Es decir, que si la ley no nos exigiera investigar, sí, este documento nos ayudaría como aprendizaje, como formación, como entrenamiento. Siento que sí, porque en el desarrollo de la metodología, llegar a identificar causa real desde un enfoque crítico, técnico, jurídico, creo que es suficiente. Pero si elimináramos, dices en la pregunta,
la obligatoriedad de investigar, eso no va a pasar, porque siempre hay que investigar. Listo, mi doc. Y esta última nos la realiza la señora María Victoria Ulloa. Una consulta, no he estado en ninguna investigación, pero escucho que la doctora dice que uno debe capacitarse para estas investigaciones. ¿Cómo se hace esto? Me refiero a si debo cursar un diplomado, etcétera. Me preparé para hacer investigaciones. Gracias. Ah, chévere, María Victoria. Mira, ¿quiénes en la empresa deben sí o sí tener esa competencia de investigación y a quienes debemos formar y entrenar? Alcopaz, el equipo de seguridad y salud en el trabajo debe tenerla súper clara porque son los que acompañan y asesoran. Eh, Involucrar a los líderes de proceso, a los superiores inmediatos, a los jefes de área. Si tú haces parte como de alguno de esos procesos, muy chévere que hagas parte de esos procesos de formación en la empresa que se debe dictar, investigación de accidentes, y esas capacitaciones no son solamente de 1 hora o 2 horas como a veces se cree, esos son cursos, eso es completo para que se aprenda a hacer metodologías de investigación. Pero si igual estás interesada en fortalecer tus competencias a través de un diplomado, lo podrías hacer súper bien y acompañar esos procesos de... Bueno, mi Paolita, Ay, ¿me creo escuchas? que sí, perfecto. Listo, mi doc. Muchas gracias por la información que nos has compartido. Ha sido una exposición muy completa y clara. A continuación realizaremos nuestra despedida. Súper. Sí, Paulita, solamente recordarles que encuentran en el repositorio de la comunidad Investigación de Accidentes todas las clases que ya hemos dictado a quienes no habían estado antes. Y ahí mismo pueden descargar en la sesión de hoy, cuando ya se suba, tal vez la próxima semana, van a poder descargar el material complementario, que es el procedimiento y el formato de investigación para que lo acondicionen, adecúen a las necesidades de la empresa. Y muy bien, Paulita, hoy me ajusté súper bien al tiempo, qué maravilla. Perfecto. Les envío un abrazo Muchas fuerte, gracias, doc. que tengan una semana increíble, una semana cortica maravillosa y que todo les fluya perfecto. Un abrazo para todos. Adiós, adiós. Muchas gracias, mi doc. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades del conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que este certificado se generará para nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En Positiva, Educa, Comunica y Cultura Preventiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de tu equipo. Es muy fácil, solo escanea el código QR que aparece en pantalla o da clic en el enlace publicado en el chat y únete ahora. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un excelente día. Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Ciclo Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta.
soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el 4º congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano.